Hey, ¿qué tal a todos? Espero que estén bastante bien. Después de los acontecimientos ocurridos ya casi a un mes, siguen ocurriendo preguntas e interrogantes. Pero, ¿qué tan seguro sería una reapertura parcial o completa de la línea 12? Así que comencemos. Por el momento sí se puede hacer una reapertura parcial en el tramo subterráneo que va de Miscuac a Tlalilco. Y esto porque en dicha estación hay aparatos de vías que permiten que los convoyes puedan cambiar de vías. Por otra parte, se menciona por algunos medios de comunicación que habrían quedado 14 trenes en servicio a la hora del accidente, lo que garantizaría que se pueda brindar un servicio parcial. Pero aquí la pregunta ¿es seguro? Afortunadamente sí. El tramo subterráneo fue construido con tuneladora y más aparte dicho tramo presenta menos irregularidades que el elevado. El servicio que se brinde incluso será más seguro, porque bueno, después de una tragedia, ¿a quién le conviene que ocurra otro? También cabe destacar que por el pánico colectivo que se generó, es muy importante que se influya mucho en la afluencia, por lo que es muy seguro que esta disminuya. Así que es totalmente seguro el tramo subterráneo ante una apertura. El tramo elevado es otra historia, porque se tiene que reparar el tramo afectado, y además se tienen que hacer nuevamente estudios y una nueva rehabilitación, como lo que ocurrió entre los años 2014 y 2015. De igual manera se tendrían que hacer nuevamente cambios de piezas de vías, y bueno, no van a dejar ningún tipo de irregularidad. Pero tras esto, ¿qué tan seguro sería una reapertura de este tramo? Pues no es claro a ciencia cierta. La solución más coherente y absoluta que termine con todos estos problemas es una reconstrucción total del tramo de Atlalilco a Tláhuac, además de que también se haga el cambio de material rodante, o sea, compra de nuevos trenes que se adapten más a la línea 12. Pero esto es imposible e incosteable, debido a que los costos serían equivalentes a que si se construyera una nueva línea del metro. Esa opción no la van a tomar. Repito, lo que se hará es hacer nuevamente una rehabilitación total que cuando se hizo en 2014. La solución más segura, y esto va para el gobierno local, es la prevención. La prevención y el mantenimiento y los chequeos son la verdadera medicina para la línea 12. Si es que no se quiere reconstruir la línea, y con esto me refiero a que como lo que hicieron en la administración pasada, es hacer chequeos constantes y actuar inmediatamente en cuanto se detecten estos puntos rojos. Y esto se los comento porque justamente es lo que no hicieron. Como usuarios es importante estar al pendiente de grietas, bamboleos en las estructuras y de igual forma hacer un llamado a las autoridades porque, bueno, seamos realistas. Es incierto si después de lo que acaba de ocurrir, ellos mismos seguirán dándole el mantenimiento al metro o si seguirán con su política de austeridad. Como usuarios de la línea 12 y en general el pueblo de la Ciudad de México, es importante estar al pendiente de lo que hacen o no hacen nuestros gobernantes. De cuándo se atienden las necesidades del pueblo y cuándo no. Y cuando ese sea el caso, sospechad. Realmente mi mejor consejo es de que si dispone de la capacidad económica para ir en otro transporte, lo haga. No sabemos a ciencia cierta qué tan seguro sea nuevamente el tramo elevado de la línea 12. Así que cuéntame tú qué crees. ¿Volverías a usar la línea 12 en su tramo elevado? Si es así, escríbelo en los comentarios. Una vez más, muchas gracias por escucharme y nos vemos en un próximo video. Adiós.